Hola a todos, bienvenidos a un episodio más a Mate y Café. Hoy hemos traído una invitada que me hace muchísima ilusión que esté aquí. Muchísimas gracias por venir, Jennifer. Ustedes, muchas gracias por invitarme. Em, bueno, me hace especial ilusión porque Jennifer es una persona que me inspira un montón y quería hacer un pequeño resumen para ponerse en contexto, ¿no?, de su trayectoria. Luego vamos a ahondar, evidentemente. Y bueno, Jennifer es ecuatoriana. Ella se describe como una persona muy inquieta, amante de las aventuras, de viajar, ¿no? También te veo, pues eso, como una chica súper activa, dinámica y sobre todo que tiene mucho foco, que creo que eso es muy importante a la hora de crear un proyecto, ¿no?, de llevar a cabo distintos proyectos. Bueno, has viajado un montón, eres amante de los idiomas. Quería resaltar dos aspectos, dos puntos clave importantes en tu vida, creo, de las cosas que me has contado. El primero es, bueno, cuando te empiezas a dar a conocer en redes, ¿no?, que fue un poco de la nada, tampoco lo esperaba. Fue cuando llegaste aquí a Australia y bueno, tú al ser ecuatoriana, ¿no?, fuiste como de la primera generación, ¿no?, en hacer esto de aplicar para una Working Holiday, y la gente empezó a demandarte información, ¿no?, de tu país, y ya tantas personas te preguntaban que acabaste por sintetizar todo en un canal de YouTube, en vídeos, y se hizo muy viral, ¿no? Y el segundo punto clave, que me toca más de cerca a mí, que por eso te conozco, es cuando, bueno, también un poco sin quererlo, ¿no?, sin pensarlo demasiado, empezaste a dar clases de yoga y acabaste creando una comunidad muy bonita, ¿no?, que sigue creciendo a día de hoy. No sé cuánto tiempo, cuándo fue que nació, hace un año y poco, ¿no? Ya casi un año y medio. Hace un año y medio y bueno, ahora mismo es un grupo muy grande en esta ciudad. Hay cientos de personas y cada día se unen más, y bueno, también profesoras de yoga y bueno, creando cosas muy chulas relacionadas con la espiritualidad, el crecimiento personal. Y después de esta pequeña introducción, ¿no?, a mí me gustaría preguntarte a ti, bueno, ¿cómo te describirías? ¿Quién es Jennifer? ¿Quién es Jennifer cuando nadie la ve? Okay. Bueno, gracias a los dos por invitarme aquí a compartir con ustedes y por apreciar como la trayectoria que he llevado en mi vida, porque es lindo cuando alguien reconoce lo que uno hace, porque a veces tú vives, no en modo automático, pero haces cosas porque te gustan, porque las sientes, porque te mueven, y muy pocas veces nos detenemos como a hacer una observación y un resumen del camino. Y cuando alguien más lo mira es como, ok, en verdad es así, y suena bien y es bonito, y ha habido mucha magia, mucho poder en todo el camino, y encontrarse con gente que contribuye a todo eso es súper nutritivo y muy importante. Así que gracias por abrir este espacio para poder compartir y reconocer eso. Gracias a los dos. Bueno, esa pregunta está súper, súper buena, súper profunda también, porque he llevado atravesando una etapa bastante desafiante en mi vida en los últimos meses, y me he estado haciendo la misma pregunta. Porque yo también me miro a mí, como tú me has descrito, de muchas formas, como activa, apasionada, enfocada, súper de mucha acción. Y me gusta mucho ayudar a las personas, me gusta mucho servir, me gusta empujar, me gusta potenciar las habilidades de los demás, porque nos falta eso. A veces nos falta que alguien venga y nos diga, hey, tú eres capaz. O sea, la parte de apoyar de forma verbal y también en acción es súper necesaria como una comunidad, ayudarnos, contribuir, saber que yo sé que tengo estas habilidades, este conocimiento y esta experiencia, pero ¿quién la va a ver y quién la va a reconocer? Y cuando llega alguien que lo hace es como, ok, gracias, como que me hacía falta ese empujoncito. Y ahora sigo haciéndolo de forma indirecta, pero como que he tenido una pausa. Y cuando estoy ahora en mi solitud, que he decidido en realidad
tomarme mucho tiempo para reflexionar como a solas realmente. Yo soy muy social, pero ahora es como que me he retraído un poco y me he sentado a mirarme y digo, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo? ¿En dónde me encuentro más conectada conmigo misma? Y, y sí, que detrás de cámaras creo que es eso. ¿Quién soy yo detrás de cámaras? Soy alguien que busca emociones fuertes. Alguien que busca emociones fuertes. Quizás antes buscaba solamente aventura, alegría, viajes, desafíos, pero ahora he conectado con las emociones que mucha gente evita. Y son las emociones de tristeza, de angustia, emociones de decepción, ira. Y, y sigo siendo la misma persona, sigo siendo una persona de emociones fuertes que busca eso, pero ahora las acepto todas. Ya no estoy como evitando o cubriendo o postergando. Ahora siento que estoy dispuesta a sentirlo todo, 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 todo. Y a veces genera miedo, pero es muy necesario ir descubriendo todas las partes que nos integran como seres. Pero esa parte que te integran, ¿tú crees que la has tenido desde que eras pequeña o ahora que estás más grande las notas de cierta forma como más potente o que van cambiando constantemente? ¿Cómo lo ves tú? Siento que están siempre ahí, pero que depende de la etapa de tu vida, tú las vas desbloqueando. Y también en base a las experiencias que tú tienes, personas que tú conoces, lugares a donde tú vas, experiencias que escuchas de otras personas, es como que se van despejando, es como si fuese un espejo y hay polvo. Y de la nada pasan cosas y tú estás empezando a limpiar y encuentras partes de ti que dices, ah, mira, había esto que no había explorado, voy a curiosear, voy a ver de qué se trata esto. Y poco a poco vas limpiando todo el polvo y te vas armando como la persona que tú eres. Y es un camino que no va a acabar jamás, porque a menos que ya trasciendas de este cuerpo y de esta vida terrenal, vas a ir tú despejando eso y limpiando ese polvo todo el tiempo. Y siento que estás siempre ahí, pero tú tienes momentos en los que eliges explorar esas partes de ti. Yo siento que muchas características de mi personalidad han estado presentes toda mi vida, como la parte activa, la parte del desafío, la disciplina, han estado muy, muy presentes casi en toda mi vida. Y hay otras que he descubierto recién. Y una de las que más me ha sorprendido últimamente que me encantó fue conectar con mi ira. Eso ha sido algo muy... ¿Y cuáles han sido como esos puntos de inflexión, tú crees, como para descubrir esas partes? Porque puede ser quizá un momento doloroso, algo de sufrimiento que te pueda hacer cambiar tu perspectiva, o como también algo como que te abrió los ojos, pero de, no sé, algo que te llena de plenitud, por ejemplo, también te hizo abrir los ojos de cierta manera. Ujú. Como, ¿cuáles han sido esos puntos de inflexión en tu vida? Han habido muchísimos y tienes razón en eso. A veces como seres humanos esperamos que nos ocurra algo muy impactante de forma negativa para abrir los ojos y sentir y abrir el espacio para procesar. No es necesario. Tenemos a veces la mala costumbre de estar ahí viviendo en modo automático y esperar que algo pase para sacudirnos y reflexionar. Pero en mi caso siento que han sido momentos de mucha alegría, de mucha plenitud y también momentos de mucho dolor que me han ayudado a conocer y hacer esa reconciliación conmigo misma. Y entre esas cosas hay muchas. De las más recientes, como les había comentado antes, es el desafío más grande que tengo en este momento presente con mi trabajo. Atravesar un proceso legal de denuncias contra los empleadores por abuso en el trabajo y acoso ha sido una muy grande. Enfermedades de personas muy cercanas a mí, mi papá en terapia intensiva por mucho tiempo también fue una etapa crucial. La muerte de seres queridos, la muerte de mascotas, de animales cercanos, viajes, viajes al 100% como muy reveladores. Am, Personas, también plantas de poder, plantas de sanación. mm, y la presencia de mi papá, mi hermana y mi mamá. Esas tres personas muy claves en mi vida porque han estado conmigo toda mi vida y han sido todas muy nutritivas y muy valiosas para mí, demasiado. Mm. Yo quería traer el tema de, ya que estamos hablando de conocernos, ¿no? De que no hay fin, de que todas las experiencias que vivimos
nos acaban, bueno, mostrando partes de nosotros que no habíamos visto antes. Y es muy interesante eso que dicen, ¿no? Que normalmente el ser humano puede aprender por inspiración, ¿no? O por saturación y muchas veces caemos en ese, tenemos que tocar fondo para aprender o para poder ver, quitarnos la venda, pero no tiene por qué ser así, puede ser también por inspiración, por esos momentos de plenitud de los que hablabas, por viajes expansivos y también una herramienta súper poderosa de autoconocimiento que yo también practico, ¿no? Es el yoga, que bueno, gracias al yoga también nos conocimos y me diste la oportunidad de empezar a dar clases por primera vez para mí y fue muy, muy enriquecedor. Y ahí también siento que tomaste como la función de agente activador, como has dicho antes, de empujar, porque yo también pues tenía así como miedo y tú me impulsaste. Así que gracias por ello. Gracias a ti. Y quería preguntarte, porque yo ya lo sé, pero me gustaría que explicases un poco a la audiencia el cómo el yoga llegó hasta ti, porque creo que es muy interesante, ¿no? Y a veces vemos como a una persona que, bueno, que quizás es profesor de yoga o es profesional o experto en algo y pensamos que lleva como toda la vida practicándolo, que nació ya haciendo, no sé, una invertida. Y bueno, la realidad es que muchas veces pues llega de forma también inesperada y me gustaría que lo trajeses aquí, ¿no? ¿Cómo fue ese de repente descubrir el yoga y qué te supuso, en qué te benefició? Sí, la forma en la que me conecté yo con esta práctica fue como casi todo, inesperado. Era una época en la que yo ya estaba aquí en Australia. Era una época en la que estaba haciendo trabajo para extender mi visa, trabajaba en una granja camaronera, era un trabajo físico muy fuerte a nivel físico y estaba empezando una relación de pareja también en ese momento con alguien que era prácticamente nuevo en mi vida y era época de COVID. Entonces había muchos factores que en ese momento estaban jugando un papel súper decisivo. Primero, estar en un país extranjero, estar migrando. O sea, el tema de la migración se puede hacer un podcast de 1000 episodios hablando de la migración. Es una experiencia muy enriquecedora y muy intensa. Es fuerte. Sí, o sea, implica demasiado a nivel emocional y energético. Estaba empezando esta relación, trabajaba en esta granja camaronera y se enfermó de COVID mi papá. En esa época, Ecuador era uno de los primeros países en el mundo que estaban con mayor cantidad de muertes y la situación estaba súper heavy, pero yo no podía percibir la magnitud de lo que estaba pasando allá porque yo no estaba allá. Toda la gente ya estaba en paranoia, estaban todos en caos, asustados, había mucho miedo y aquí en Australia era como una burbuja, no pasaba nada y yo no sentía ese miedo, yo no estaba como que compartiendo esa energía y yo decía, no, mi papi va a estar bien. Pero mi mami, mi hermana y toda mi familia estaban destrozados y yo tenía una fe inquebrantable de que él iba a estar bien. Y en esa época se pusieron las cosas ya más fuertes con el tema de mi papá y la salud porque por la diferencia horaria yo tenía que llegar del trabajo más o menos a la medianoche y me quedaba despierta así ansiosa por querer recibir noticias de qué está pasando con mi papá a día, todos los días. Hasta las 3 de la mañana sentada con el teléfono así esperando un mensaje, noticias, novedades, qué pasó, respiró, qué está pasando, o sea, ¿va a sobrevivir o no? Y empecé a sentir como una angustia así muy fuerte y aparte del trabajo que tenía en la granja que era duro, yo llegaba a la casa destrozada, o sea, primero físicamente ya cansada, con sueño, pero desvelándome para recibir mensajes, lidiando con la convivencia con una persona, era la primera vez que yo convivía con alguien, entonces también esa es otra situación aparte que me costó un tiempo adaptarme y sentirme tan dolida y también aprendiendo a vulnerarme con una persona nueva en un tema muy personal como el de la familia y la vida y la salud. Y después empecé a somatizar todo eso, como que todas las emociones empezaron a reflejar en mi cuerpo mucho dolor. Y yo siempre me he considerado muy saludable, como que nunca he tenido problemas de nada, no me duele nada, no me he roto nada,
Bueno, ahora ya me he hecho un par de lesiones en los últimos años, pero sigo bien, o sea, físicamente yo me sostengo y estoy fuerte. Y me dolía todo. Y me acuerdo que empecé a sentir dolor en los brazos, luego en las piernas, luego en todo el cuerpo y decía, ¿qué está pasando? Hasta un punto en el que yo dormía, no sé cómo lograba dormir, pero dormía, y cuando me levantaba apenas me hacía consciente, lo que sentía era dolor. Y empecé a llorar mucho, como que abría los ojos y lloraba y decía, guay, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me duele tanto? Y empecé a tomar painkillers y yo no tomo casi nunca nada de pastillas. Y dije, no me importa, necesito esto porque nada me está ayudando. Me ponía cremas, masajes, lo que sea, y nada. Y antes de eso ya había hecho trabajo de granja y tenía un dolor porque era un trabajo fuerte físicamente. Y una amiga, como te había contado, una amiga alemana, ella llegó a mi vida y me dio muchas herramientas e información de diferentes temas y entre esos fue el yoga. Ella me acuerdo que me había indicado unos estiramientos para aliviar el dolor en la espalda baja y en los hombros y me habían servido en ese momento. Entonces, como ahora yo sentía tanto dolor y nada me ayudaba, dije, bueno, voy a probar con yoga a ver si es que esto me ayuda de alguna manera. Y empecé a ver videos en YouTube, empecé a disciplinarme con la práctica en la mañana y los cambios fueron así, instantáneos. El cuerpo ya no tenía dolor y la mente estaba mucho más tranquila. Obviamente seguía sintiendo esa angustia de como qué va a pasar con mi papá, pero los cambios fueron instantáneos. Y dije, ok, aquí hay algo que está medio interesante. Entonces empecé ya no a solamente hacer yoga por la parte física y de estiramiento y de aliviar el dolor, sino ya porque me estaba trayendo mucha paz interna y me estaba dando espacio para poder procesar lo que yo estaba viviendo. Y así como empecé a hacer la práctica, ya no veía solo videos cortos, sino que empezaba a hacer cosas más largas. Luego me atrajo la parte del desafío físico, como siempre, yo ahí metida en desafíos, que las inversiones y que esto y que el otro. Y poco a poco se fueron integrando más cosas y dije, esto me gusta. Y cuando llegué acá a Kens, encontré un estudio y empecé a ir a clases más constantemente y ahí aprendí más de la filosofía detrás. Y eso me dio tanta paz, mucha paz y me ayudó a navegar muchísimas cosas acá. Escuchar a los profes, cómo ellos transmiten la información a través de cuentos, de historias, de reflexiones, mientras conectas con tu cuerpo, mientras vas enfocando tu atención en dónde siento dolor. Ok, tengo que respirar a través de esta parte de mi cuerpo. Ah, ok, siento tensión aquí o aquí hay como que se está acumulando algo. Entonces, como empezar a traer esa conciencia sobre tu cuerpo y cómo almacenas las emociones dentro, para mí fue un... Y dije, wow, dije, hay mucho más detrás de todo esto que nosotros a veces como que descartamos o no ponemos atención. Y ahí empecé como a navegar como en el yoga. Qué bueno. Ujú. Bueno, ahí vienen muchas cosas más, pero eso como un contexto. Y luego, cómo fuiste escalando esto? Porque hiciste el curso, luego cuando llegaste aquí a Keynes empezaste inmediatamente con esto del el curso, como Comunidad. la comunidad, perdón. ¿Sí, No, antes? o sea, yo empecé a ir a clases, me gustó mucho, como que me atrapó, me conmovió y fue una herramienta también muy psicológica que me ayudó a sobrellevar cosas de una forma mucho más ligera. Y dije, bueno, eso está interesante, quiero aprender más, me gusta. Quiero hacer un profesorado. Ya había escuchado y quería ir a hacer a India por motivos de distancia, tiempo. Dije, bueno, por ahora India no es una opción. Y apareció la alternativa de ir a Bali. Entonces me pagué el YTT, que es el instructorado para las 200 horas. Y cuando fui a Bali, mi objetivo era profundizar mi práctica y aprender más de la filosofía, aprender de ajustes, de anatomía y la experiencia fue hermosa. O sea, encontrar gente que tiene una forma de pensar similar o que estás buscando algo parecido y que aprecian lo que estás haciendo porque tú lo miras desde un lugar. Tú vas a un instructorado porque sabes que quieres hacer el instructorado. No es que alguien te obligó y vas y tienes que estar ahí sentado. Entonces, es gente que tiene algo afín. Y cuando compartí con todas estas personas, no solamente vas a aprender a hacer yoga, vas a hacer círculos o sea, para abrirte emocionalmente, vas a compartir experiencias, haces los Ice Baths Challenges, es como haces meditación. Entonces, hay diferentes actividades alrededor de un instructorado donde tú dices, ah, ok, hay mucho más que explorar, hay diferentes acercamientos a la práctica y se respetan todos. Unos quieren hacer yoga por tener más flexibilidad, la mayoría, otros para tener más fuerza, otros para conectar más con tu espiritualidad, otros quieren ir para estar con gente alrededor que haga actividades más sanas. Entonces, cada uno va con un acercamiento diferente y yo empecé a
respetar mucho más eso, porque al inicio decían, no, o sea, como que el yoga es la parte espiritual, como que muy cerrada con esa idea, y luego fue como que no, al final cada uno elige cómo quiere navegar esta práctica y está bien. Entonces, estaba paseando por Indonesia y me fui a escalar una montaña y cuando bajé me lesioné las rodillas y me dolían demasiado y no podía moverme y lloraba del dolor y me quedé postrada en un hotel como por 4 días descansando. Y mientras estaba ahí, eso es lo que pasa, que yo soy muy inquieta. Entonces, si es que tengo que descansar, descanso físicamente, pero mentalmente estoy así. Y estaba sentada así, contemplando la vida. Y a mí me encanta escribir, me encanta como estructurar cosas y me encanta trazar planes. Es como, me encanta, es mi forma de expresar mi creatividad. Y agarré un cuaderno y dije, a ver, ¿qué voy a hacer ahora con estas herramientas que tengo? Entonces dije, bueno, el yoga ha sido para mí algo muy sanador en diferentes niveles y planos y me gustaría poder compartir eso con otras personas. Entonces dije, bueno, ahora regreso a Kens. em, el estudio donde yo iba a dar clases, a recibir clases, es muy bueno, tienen una calidad alta de instructores. La enseñanza es buena, el espacio es bonito, todo bien, hay muchos horarios, o sea, es un lugar muy bueno, pero yo lo que no encontré ahí fue comunidad. Entonces, porque es como muy al estilo australiano, como muy occidental. Y a mí me faltaba esa parte nuestra latina de acabamos la clase y vamos a conversar, vamos a tomar un matecito, vamos a tomar un café, vamos a mi casa, vamos a cenar, cuéntame cómo te fue en la semana, como eso que es muy nuestro, no existe ahí. Y yo decía, qué raro, la gente viene acá, entra a clase, sale a la clase, vuelven sus manos y todos salen corriendo. Nadie hablaba, nadie, ni siquiera sabía cómo se llamaba gente que estaba a mi alrededor y estaba ya meses, meses y como que me faltaba eso. Y yo decía, algo aquí no me cuadra, como que no me acaba de cerrar. Y dije, bueno, voy a empezar a dar clases yo con los latinos y también las clases son caras acá de yoga. Y una época yo no podía pagarlas, o sea, podía, pero no quería hacer un gasto más elevado de lo que yo tenía en mi presupuesto. Y después dije, además me parece que están un poco sobrecargadas, y, o sea, el costo. Y dije, bueno, voy a empezar a hacer clases con los latinos porque me encantaría que más gente tenga acceso al yoga y que no sea muy costoso y donde puedas encontrar la comunidad que nosotros es parte de nuestra, o sea, es parte de nuestra identidad, nuestra cultura. Y Y al aire libre, ¿no? Porque donde hacías clases tú anteriormente era como en un centro, ¿no? O era al aire libre también. en un estudio, en Ah, un ya. espacio cerrado. Ya, yo creo que como estar en la naturaleza igual es diferente, ¿no? Como Sí, diferente vibra. sí, totalmente. Y obvio porque yo no podía en ese momento, no, no es que no podía, no, me había limitado a la idea de que no iba a rentar un estudio, porque para mí era algo muy casual que yo empezaba a hacer para probar. Y era un desafío personal, porque tengo una obsesión con los desafíos, no sé por qué. Y mientras yo trazaba sus planes allá era en Nusa Penida, que estaba sentada así escribiendo, y dije, a ver, voy a regresar a Cairns y voy a empezar a hacer clases de yoga al aire libre y voy a hacerlo gratuitamente por un mes. O sea, lo tenía muy claro. Dije, un mes gratuito para que la gente vaya, curiosee y yo empezar a practicar, porque finalmente yo no tenía nada de experiencia. Y era un desafío para que yo haga clases en español, porque yo aprendí a hacer yoga en inglés. Y cuando escuchaba en español me sonaba muy raro, como muy robótico, tipo traducción del español latino al español en España. O sea, como que me sonaba muy raro y decía, esto no, no sé, era nuevo para mí. Y aunque es mi idioma, of course, mi idioma nativo, era como, no sé cómo decir muchas cosas, porque aprendí todo en inglés. No sé cómo decir tal músculo o tal parte o tal dirección. Y decía, ok, este va a ser mi desafío, hacer yoga en español. Entonces puse en el grupo del, sí, dije, un mes, voy a hacer clases gratuitas, vamos a ver qué pasa. Como que tenía miedo, obviamente. Y dije, después de un mes voy a a pedir un intercambio de $5 en efectivo, que no es nada. Y también considerando mis restricciones de la visa, porque yo no podría tener otro ingreso si no es con mi trabajo directo, el del hotel. Entonces dije, bueno, $5 en efectivo no es nada y me va a significar un montón porque aparte de que yo me estoy entrenando para ser una instructora, voy a recibir ese intercambio que me va a motivar a mí a seguir haciéndolo y a seguir estudiando y leyendo y practicando y haciendo secuencias y todo. Entonces la idea era después del segundo mes empezar a hacer ese intercambio y luego lo que salga. Y así empezó todo. Entonces, sí, fue como llegar acá y como que, ¿ahora qué hago? ¿Dónde comparto? Qué vergüenza, ¿no? Siempre esos miedos, esas inseguridades de
el autosabotaje que siempre llega en algún momento. Y teníamos un grupo de chicas con las que acabamos el instructorado y todas ya empezaban a enseñar y mandaban fotos en el grupo de, vamos, todas podemos, miren, hoy di clases en la escuela, hoy di clases en el parque, hoy es esto. Y todas nos motivábamos para ya lanzarnos. Y yo decía, ¿por qué no lo estoy haciendo? ¿Por qué? No hay razón y quiero hacerlo. Es diferente cuando te sientes presionada y lo haces por la presión y no porque quieres, pero yo sí quería. Y ya nada, me hice un flyer en Canva, lo compartí en el grupo de latinos y puse ya clases tales días y todo bien. Y ahí empezó toda la comunidad y la gente empezó a llegar y después ya todo se descontroló. Solo quiero una pregunta más, que es de ahondar un poquito más en esa primera clase, porque igual a todos nos sirve de ejemplo y sería genial como saber tu experiencia en ese primer día, como qué sentiste al principio y después al terminar la clase, porque si bien nosotros muchas veces queremos empezar algún emprendimiento o queremos, no sé, algún nuevo objetivo, alguna nueva meta, pero no damos ese primer paso por ese miedo, pero una vez que lo haces, las sensaciones son completamente diferentes cuando lo empieza a cuando lo termina. Entonces me gustaría saber cómo ese primer día, cómo qué sentiste. Sí, como esa sensación de vértigo. Yo tenía muy claro que cada uno de nosotros vamos transformando nuestro estilo al dar la clase y yo tenía como unos ejemplos a seguir en mi mente de que me gusta cómo esta persona enseña esto, me gusta cómo esta persona transmite esto y tenía ya como una idea. Y dije, ok, voy a hacer, a tomar esto de cada uno y luego le voy a agregar mi propia esencia para que salga una clase. Y o sea, yo estudiaba mucho, estudiaba, me gusta mucho leer, entonces leía muchos libros, creé la secuencia, la repetí 1 millón de veces, o sea, yo le invertí muchísimo tiempo y energía a hacer mis clases y se notaba. Y, y me acuerdo que, bueno, también fue súper importante mencionar que yo conté con el apoyo de gente cercana a mí que amo y que ellas estén presentes en las clases me dio mucha seguridad. Y sí, me acuerdo también cuando tuviste tu primera clase que tú viniste y se siente bonito porque estaba mi hermana y estaba mi mejor amiga. Y ellas estaban al frente mirándome así con su sonrisita y así como que, ¡ay! Como ellas más emocionadas que yo y yo re nerviosa. Cuando yo llegué al parque, primero fue, o sea, buscar un lugar donde hacerlo. Primero buscar un lugar donde puedas tener un espacio tranquilo, donde no tengas que pagar la renta. em, y cuando llegamos, yo dije, bueno, capaz que no viene nadie, así como pensando en esas cosas. Y llegó una persona, bueno, vino mi hermana, vino mi amiga, llegaron dos, tres, cuatro, al final creo que éramos como 5. Y obviamente yo dije, bueno, y ahora, qué vergüenza, qué va a pasar, qué miedo. Y me puse al frente, obviamente estaba nerviosa. Y cuando vi que todos estaban confiando en mí, porque nadie sabía que era mi primera clase, nadie sabía. Entonces todos llegaban como ya listos y dispuestos a dejarme guiarles. Y cuando yo vi sus caras, sentí su confianza en mí y eso me hizo sentir a mí, ok, aquí es la que sabe soy yo, la que está al frente soy yo y nada, créetela. Y me paré al frente y empecé la clase, y empezaron a moverse y fue una experiencia muy bonita. Y no voy a decir que nunca más me sentí nerviosa, o sea, me sentí nerviosa 1000 veces más. Y una de las clases, de hecho me sentí más nerviosa en otra clase que en la primera. Y fue cuando vieron más de 30 personas y yo me quedé como, what the fuck is going on? Cuando yo llegué al parque, me acuerdo que me senté al frente y dije, bueno, ya han de llegar mis 10 11 personas que llegaban, ese era el número promedio. Y estaba así sentada y no llegaba nadie. Digo, bueno, si vengan dos, no importa, porque después ya el número no te importa, sino lo que tú quieres transmitir. Y estaba así al frente y de la nada regreso así a ver alrededor en el Munro Park, que es como tienen un escenario grande y hay como 4 entradas. Y yo regresé así a ver alrededor y llegaba alguien con un mat de yoga. Y después veía por ahí dos más con mat de yoga y parecían como hormiguitas llegando al pedazo de caramelo. Y yo miraba, digo, ¿qué? Como que toda esa gente está viniendo acá, era muy raro. O hay alguien más, como que, ¿qué está pasando? Y de la nada todos se iban acomodando y habían como 30 personas y yo me quedé así. Estaba súper nerviosa. Y ahí sí como que me temblaban las manos y la voz y yo dije, ok. Pero para ese momento ya habíamos creado un grupito de amigos muy lindos, que éramos como 10 más o menos. Nunca se perdían ni una clase, se armó una comida muy linda. Y estaban ellos todos al frente en la primera fila y yo solo les miré a ellos, fue como que eso me hizo enraizar y calmarme porque era una cosa tremenda. Y dije, ok. Ok. Como que recién dándome cuenta de lo que estaba pasando, de lo que había crecido. Sí, eso fue muy bonito.
Creo que es muy importante eso que dices de como que primero para dar tu clase tú has estudiado un montón, ¿no? Antes y has practicado esa secuencia y todo ese trabajo al final no se ve y se condensa en una sola hora de clase, pero es un trabajo importante. Y luego aparte me quedo con eso de, bueno, te quedas con esas cosas que has aprendido de otros profesionales, pero al final tú le pones como tu esencia también, ¿no? Y por Ujú, eso cada uno pues hace una clase única y especial y eso es lo bonito, ¿no? ujú. Me ha gustado mucho. Y así cambiando de tema, me ha venido a la mente porque has dado muchos saltos. O sea, yo ya me pierdo. Y antes de la entrevista, tú me comentabas que tú tenías como un plan, ¿no? Estructurado en tu mente antes de venir a Australia de que te ibas a quedar aquí un año, luego ibas a ir a Tailandia a hacer un voluntariado, pero ¿qué pasa? Llegas a Australia y COVID, pandemia, se cierran las puertas, se cierran las fronteras, no puedes salir y los planes se fuman, los planes que tenías en tu mente y con todos estos cambios que yo siento que atravesamos evidentemente todo el mundo porque la vida es cambio, pero creo que se siente muy intenso las personas que venimos a Australia, las personas que deciden salir de su país durante un tiempo, ¿no? Yo te quería preguntar si para ti es algo, o sea, ¿cómo lo afrontas? ¿Cómo gestionas todos esos cambios en tu vida? ¿Es algo fácil para ti? ¿Tienes algunas herramientas que has aprendido en el camino para gestionar todo ello? Me gustaría que lo expusieses como a la audiencia, para la gente que quizá siente un poco de fricción al cambio y le cuesta. ¿Cómo lo hace? Yo creo que podemos aprender muchas herramientas, pero también depende bastante de tu historia. Depende mucho de cómo tú te has construido, de cuáles son las historias que te cuentas respecto a los cambios, al dinero, a las relaciones, y todo eso se va construyendo en tu familia. Entonces, no es que porque tú naciste en cierta estructura familiar o social, tiene que ser siempre así. Tenemos nosotros como humanos la capacidad de reinventarnos y de también de construir muchos conceptos que venimos programando por años. Y en mi caso particular, yo siento que he contado con el apoyo de mi familia todo el tiempo, que es una gran bendición. Entonces, para mí me he sentido siempre tranquila y confiada de que sea lo que sea que yo voy a hacer, voy a tener un respaldo. A pesar de que yo no estoy dependiendo constantemente de que alguien me ayude o me salve o algo, es como que sé que detrás de todo, si en algún momento hago alguna cosa que se descontrola todo y que me quedo así como ya, no sé qué hacer ni dónde ir ni nada, sé que sí tengo un plan. Y eso me ha ayudado un montón. Claro que esa es mi forma de vivir mi vida y como yo lo percibo, porque por ejemplo mi hermana que nació en la misma familia, en el mismo círculo, ella piensa muy diferente y se siente muy diferente. A nivel personal, yo creo que em, algo que me ha marcado mucho y que lo he venido pensando en los últimos 2 años más que nunca, es que a través de la disciplina que yo cultivé, como te contaba, con las artes marciales, a través de esa disciplina yo he logrado moverme y sentirme libre, tranquila, confiada en lo que yo quiero hacer. Y todo eso empezó cuando yo tenía más o menos 15 años. Yo empecé a entrenar taekwondo y tengo un profesor que yo le quiero un montón y se lo he repetido recientemente agradeciéndole porque cuando me di cuenta de lo que eso significó en mi vida, dije, wow, o sea, esta es una clave, es una parte esencial en mi forma de existir. Y, y es eso, de que si tú quieres algo, tienes que enfocar tu energía, tienes que enfocar tu atención en eso, ya sea desarrollar una herramienta para subsistir, ya sea un proyecto personal, ya sea un trabajo, ya sea un carro, ya sea una casa, lo que sea. Es como que si tú te enfocas y tú te disciplinas en lo que quieres, lo vas a lograr. Y claro que el camino nunca va a ser recto y nunca va a ser fácil, siempre hay cosas que te van a cambiar, como tú dices, mis planes cambiaron totalmente. Pero en ese momento yo no tenía muchas opciones tampoco, porque las fronteras estaban cerradas. Entonces yo no podía decir, ah, ahora sí me voy, oye, ya se arruinó todo mi plan. Era como que, bueno, a disfrutar de este proceso. O disfruto
o lo convierto en una tragedia. Mucha gente lo convirtió en tragedia porque imagínate vivir la pandemia en el extranjero, mucha gente sola, sola en el sentido de sin tu círculo de apoyo. Fue una etapa terrible, o sea, fue una etapa en la que mucha gente se deprimió, perdieron trabajos, perdieron dinero, las ilusiones de Australia de como sí, que viajar y que trabajar y hacer plata, nada de eso existía. Y yo tuve que tomar decisiones así, como a veces soy impulsiva, pero confío mucho en mi intuición y no me ha fallado hasta ahora. Y me acuerdo que en esa época era, ok, de un día al otro tienes que salir de Melbourne porque se van a cerrar se va a cerrar el CBD y si es que te quedas adentro no sales de aquí no sabes cuándo y si sales después te van a multar o te pueden llevar a la cárcel, bla, bla, bla. Tuve angelitos, siempre tengo ángeles y estrellas en mi camino todo el tiempo. Amigos, o sea, se presentan como amigos, gente que aparece así de la nada y me decían, mira, esto va a pasar, tienes que hacer esto. Y yo, ok, y yo analizando las opciones, soy muy analítica, no me gusta sobrepensar, como que analizo, decido. No me quedo como que habitando un pensamiento mucho tiempo porque ahí es cuando siento que me estanco. Entonces como que, boom, ya salgo. Y así me fui saltando de lockdowns por aquí, que Victoria, que New South Wales. Entonces logré hacer que mi experiencia durante la pandemia sea, de hecho, uno de los mejores años de mi vida, exceptuando la parte de mi papá. Como que viajé, conocí mucha gente, trabajé en lo que sea, me relajé, disfruté y dije, mira, no puedo hacer nada más que esto, lo voy a disfrutar, lo voy a vivir, lo voy a explorar y cuando llegue el fin, llegará el fin. Entonces, es algo que yo no puedo enseñarle a alguien a hacer así porque viene mucho tengo como no es un apego, pero es como un agrado y una curiosidad por lo desconocido. Y lo hablaba con mi amigo recién, porque él me dice, cuando tienes que tomar una decisión y no sabes qué va a pasar, me dice, el miedo te puede paralizar. Y le digo, a mí el miedo no me paraliza, a mí el miedo me motiva. Y como que me da curiosidad y digo, y me emociona pensar en lo desconocido, me emociona mucho. Entonces, eso yo no creo que se lo pueda enseñar a alguien, es como ya algo que viene dentro de mí. Sí, como antes has dicho, te encantan los desafíos. Lo Ujú. buscas, de hecho. Sí, es como que en el desafío está el crecimiento, entonces yo voy así como a ver qué más. Pero ¿hay algo así que tú sientas que te paraliza? ¿Algo que te frene en algún momento? ¿Alguna inseguridad? No sé. No puedo pensar en algo ahora. No, o sea, Y no pienso en algo, ahora no se me viene nada a la mente. wow, qué fuerte. Igual eso dice mucho de ti porque significa que ve el mundo de manera bastante optimista, creo yo. Porque generalmente cuando a una persona le preguntas como, ¿qué cosas negativas ves? Y te enumeran una lista como de 100 cosas y ya hay las positivas. Y es como, no lo sé. Ujú. Pero al contrario, tú es como, sí, la verdad es que incluso hasta los miedos los puedo ocupar como un motor. Sí, Entonces, totalmente. Sí, fuerte eso. sí, o sea, tú me preguntabas antes también como que qué podría decirle a alguien para que puedan enfrentar momentos desafiantes. Es que, bueno, yo converso mucho de esto con mi hermana y es que eh, todo siempre va a estar bien. Todo siempre va a estar bien. O sea, nos da miedo de que las cosas no salgan como queremos. Pero en el camino nosotros tenemos la capacidad de adaptarnos. Y eso no me lo invento, o sea, lo dijo Darwin. Es como el ser humano aprende a adaptarse. Y a través de esa adaptación tú evolucionas. Entonces, si tu plan era así y en camino te fuiste así, 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 aprendiste muchas cosas y sigues viviendo. Es como que quizás se puso un poco rocoso, se puso un poco complicado, se demoró un proceso, otro se extendió más. Al final todo es parte de la vida y es como que nosotros no podemos controlar las cosas. Y lo que tenemos a disposición es la capacidad de aceptar lo que está pasando y sentir hasta dónde tú quieres trabajar cada idea. Si es que aquí sientes que ya llegó hasta acá con dolor y con pena y todo, soltarlo y seguir trabajando en algo más grande que te genere más alegría. Yo creo que yo voy más hacia la conexión con lo que me genera plenitud y paz. Entonces, en base a eso me tengo que mover. Y ahora se viene eso también resumiendo en mi temporada actual caótica con el trabajo. Es como encontrar ese momento. Si algo te está generando mucha incomodidad, te genera dolor, angustia y sufrimiento, te quita la paz, es como que, ok, aquí hay que cambiar algo y aunque no esté en el plan que yo tenía y aunque no, em,
como que sienta que fallé de alguna manera en algo, es como, no, estás fallando más si es que no estás honrando esa parte de ti, que busca algo distinto. Ujú. Tan importante eso, ir en línea con tu esencia, básicamente, con tus valores, que probablemente vienen contigo desde que naciste, así que Ese es un tema interesante, porque yo siento que los valores también cambian, ah, cambian con el tiempo y con las experiencias. Como que hay valores que están súper como ahí establecidos, que pueden ser como tus core values, pero también hay otros valores que tú puedes ir adaptando en base a tus experiencias, porque a tu quizá, entorno, obviamente, ajá, claro. tú estás viviendo cosas que cuando tenías 15, 20 años no las habías vivido, entonces no habías considerado que eso es importante o no es importante para ti. Entonces es algo que creo que sería súper esencial que ahora estoy integrando mucho más en mi vida, es eso, sentarte un rato y ser súper honesto contigo mismo y decir, ¿cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis valores y cuáles de estos son como, no voy a decir que son negociables y no negociables porque siento que siempre debe haber un margen de flexibilidad en la vida, pero cuáles de esos son como los primordiales que yo sé que van a hacer ruido si no están cumpliéndose. ¿Y cuáles son los otros que yo diría, ok, ya, puedo trabajar alrededor de estas cosas? Creo que eso sería como una herramienta muy importante para decidir trabajo, relaciones, viajes, proyectos. Ujú. Sí, tal cual. Yo resueno mucho con eso último que has explicado porque creo que al final lo último que nos queda en la vida es intentar ser fieles a nosotros mismos, porque cada persona es un mundo y se trata como de honrarte, ¿no? Ujú. Y no dejarte tanto llevar por las expectativas del entorno, por la gente que, bueno, las personas tienen como una imagen de ti, pero al final solo uno sabe quién es realmente, ¿no? Y ir hacia esa dirección, como un poco confiar. Hay que confiar mucho muchas veces porque yo siento que muchas veces una persona puede ir a contracorriente de todo lo que le dice el resto, pero es como algo, ¿no? Esa voz interior. Sí. ¿Tú la escuchas claramente, esa voz interior? Sí, pero tengo que admitir que me desconecté mucho de eso quizás en los últimos años, el último año y medio, me desconecté mucho de esa parte de confiar, porque también llega un momento en que tú puedes estar muy cómoda en tu vida, como todo parece que está bien, todo está lineal, como que la base está firme y vienen cositas, pero luego como que no te das cuenta de que esa base no está tan firme o tan alineada con la persona que tú eres ahora, porque, ejemplo, el trabajo. Yo empecé mi trabajo siendo una persona hace 4 años. Y en el transcurso de esos 4 años han pasado tantas cosas que me han construido como una persona que ya cambió. Ya no soy la misma persona. Entonces mis valores también cambiaron de alguna manera. Y lo que en ese momento me hacía sentido, ahora no necesariamente tiene que ser todo igual. Entonces cosas ya no me hacían sentido. Y ahí empieza a hacer ese ruidito. Y me pasó que yo estaba como muy limitada a que como empezó este proceso, yo seguía siendo igual y ya no era, y estaba como que callando esa parte de mí que ya no estaba como que conforme con muchas cosas y decía, no, no, todo bien. Hasta que llegó un momento en que estaba como dentro de mí, como en una jaula, diciendo, esto no está bien, como date cuenta. Y llegan los angelitos con información, con consejos, con actos de amor, que tú dices, ah, ok, no es que estoy loca, en verdad, esto ya no va. Y y un ejercicio súper importante que hice recién fue eso, de confiar. Me acuerdo que tengo mi oráculo ahí y no lo había usado mucho tiempo porque no había conectado con esa parte como más íntima conmigo misma. Y un día estaba así como desesperada y dije, ya, necesito un mensaje, así un mensaje de esos que te llegan así como de la nada, una sincronía. Y me acuerdo que saqué y salió una carta que decía Trust. Y cuando leí lo que significaba me quedé así pensando, la sentí y dije, no he estado confiando en mí, no estaba confiando en mí, aunque me vean a veces muchas personas como, sí, ella es como que muy confiada en sí misma y bla, bla. En ese momento sí estaba confiada en otras cosas, pero en lo más interno no. Por eso no tomaba la decisión que me daba miedo. Y decía, ¿por qué no estoy confiando en que tengo la capacidad de reinventarme cuando termine esta etapa de mi vida? Y ahora siento que conecté nuevamente con Has eso. vuelto. Sí. Mm. Yo creo que es un camino que nunca acaba, que siempre, bueno,
es lo normal, ¿no? Te vas a desviar un poco, vuelves y quizá sí, es algo que se entrena. Ujú. Bueno, yo creo que lo podemos dejar hasta aquí por hoy. Bueno, por mi parte, quería decirte eso, que creo que ha sido una entrevista muy enriquecedora. Hemos hablado de muchos puntos y te quería dar las gracias de nuevo por venir, de verdad. A ustedes. ¿Quieres decir algo? Sí, bueno, yo también estoy muy agradecido porque hayas venido. La verdad es que eres una persona bastante especial, que has hecho muchas cosas en tu vida que en verdad nosotros nos podemos sentir identificados también con ello y nos sirve de inspiración, que esa es la idea. Y de esta manera conectar con la gente que está como con las mismas inquietudes, como de querer salir de su país, atreverse a tomar nuevos caminos, como ya vimos en ti que, no sé, por tu interés en otro idioma, venir a otro país, empezar emprendimiento. Tampoco he hablado mucho de que tú empezaste tu página relacionada con el tema de la inmigración, Ujú. que eso también es un tema que podría haber profundizado más, pero como los tiempos no alcanzan, pero sí, o sea, no es tan solo el yoga, no es tan solo ese emprendimiento, sino que es una persona como completa en diferentes áreas. Y eso, Actitud, ¿no? claro, y eso es lo que buscamos precisamente en este canal, que es como mostrar personas que se desarrollan en diferentes ámbitos de su vida y bueno, creo que en ti se nota. Muchas Así gracias. que muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por abrir un espacio acá, por tener esas ganas también de compartir con otras personas reflexiones que son súper importantes, como abrir un espacio para el diálogo, para la reflexión, para los cuestionamientos. Es súper lindo cuando alguien como ustedes deciden compartir experiencias que quizás para otros son muy diferentes, muy lejanas o muy como extraordinarias y que al final todos tenemos acceso a tener en nuestras vidas. Y también con estos espacios uno puede compartir también esas herramientas, consejos y también servir de inspiración. Ustedes también son mucha inspiración para muchas personas con sus decisiones, con los viajes, con la van, con el crear este espacio, un podcast. Estar en el extranjero no significa que uno tiene que estar como esclavizándose en un trabajo, es como también puedes hacer lo que te gusta, vivir de tus pasiones y conectar con gente que está interesada en la parte más sutil, la sutil de la vida, que es esto, conectar, conversar. Así que gracias a ustedes. Muchas gracias. Adiós.